Buenos días, este video tiene como objetivo explicar la forma estándar del método Simplex Primal desarrollando un ejemplo. Para esto vamos a hacer uso del problema de programación lineal que aquí se presenta. Una empresa fabrica los productos A, B y C y pueden vender todo lo que produzcan a los siguientes precios. A, 250.000 pesos cada unidad, B, 280.000 pesos y C, 260.000 pesos. Producir cada unidad de A necesita 10 horas de trabajo, 8 horas de acabado y 5 unidades de materia prima. Producir una unidad de B necesita 7 horas de trabajo, 5 horas de acabado y 9 unidades de materia prima. Producir una unidad de C necesita 6 horas de trabajo, 4 horas de acabado y 6 unidades de materia prima. Para este periodo de planificación están disponibles 500 horas de trabajo, 600 horas de acabado y 400 unidades de materia prima. Y nos piden maximizar los ingresos de la empresa. Inicialmente vamos a hacer uso de esta tabla y a continuación les voy a explicar cómo se organiza la información en ella. En la primera columna ubicamos los productos A, B y C. El precio de cada producto en la última columna y en el centro vamos a ubicar columnas para los elementos que se requieren para producir A, B y C. Y vamos ubicando las cantidades que se requieren de cada elemento por cada producto. A, B y C. Por último, escribimos la disponibilidad que tiene la empresa de cada elemento para producir A, B y C. Con esta tabla nos quedará más fácil realizar la formulación del problema. En primer lugar, asignamos a cada producto una variable, así. La función objetivo está conformada por la suma del precio de cada producto, puesto que lo que se nos pide es maximizar los ingresos. Cada inecuación está compuesta por la suma de las cantidades de un elemento, en este caso horas de trabajo, que se requiere para producir cada producto. Y esta suma debe ser menor o igual a la disponibilidad que se tenga, puesto que es inconveniente si se supera la disponibilidad. Así tendremos una inecuación para las horas de acabado y otra para las unidades de materia prima. Teniendo ya lista la formulación del problema, debemos realizar algunos cambios con miras a llegar a una solución. Las inecuaciones o desigualdades debemos transformarlas en ecuaciones o igualdades. Esto se logra sumando una variable de holgura diferente, S1, S2 y S3 para cada inecuación. Al mismo tiempo, la función objetivo debe ser igualada a 0. Esto lo logramos pasando los valores de la derecha al lado izquierdo del igual. Estos quedarían negativos como se indica aquí. Estos son los resultados que vamos a utilizar en adelante. Arriba la función objetivo igualada a 0 y abajo las ecuaciones. Lo que vamos a hacer ahora es alimentar una tabla como la que tenemos aquí. En la parte superior tenemos las variables no básicas. Al lado izquierdo las variables básicas. Y una columna para las soluciones. En esta tabla se plasman los coeficientes de la formulación así. El lado izquierdo de las ecuaciones lo escribimos en el centro de la tabla. Tomando como ejemplo la primera ecuación, vemos que no existe en ella la variable z, por lo tanto ponemos 0. Luego ubicamos los coeficientes bajo cada variable correspondiente, 10, 7 y 6. Ponemos un 1 bajo la variable S1, puesto que a esta ecuación la sumamos una variable de holgura S1. Sin embargo, en ella no existen las variables S2 y S3. Por lo tanto, pondremos 0 bajo cada una de ellas. Así debe hacerse con el resto de las ecuaciones. Al lado derecho, en la columna solución, ubicamos el lado derecho de las ecuaciones. Y los coeficientes de la función objetivo los ubicamos en la fila de la variable básica z. 1 para z. Luego los coeficientes de x1, x2 y x3, 0 para las variables de holgura, y en la columna solución igual a 0. Esta tabla ya está lista para comenzar a realizar las iteraciones que se requieren para llegar a la solución. Con esta tabla llevaremos a cabo los siguientes pasos, y nos servirá para ello hacer uso de la condición de optimidad y la condición de factibilidad. El paso 1 nos dice que debemos seleccionar una variable entrante de entre las variables no básicas arriba de la tabla. Para ello usamos la condición de optimidad abajo a la izquierda. En ella se dice que la variable entrante debe ser la variable no básica
con el coeficiente más negativo en la fila de z, por lo que nuestra variable entrante es x2, pues menos 280.000 es el coeficiente más negativo de la fila de z. En el paso 2 se selecciona ya no la variable entrante sino la saliente, y se debe escoger entre las variables básicas con excepción de z, a la izquierda, y utilizando la condición de factibilidad. Esta dice que la variable saliente es la variable básica con menor intersección en dirección a la variable entrante. Sabemos cuál es la variable básica con menor intersección al dividir los coeficientes de la columna solución con los coeficientes de la columna entrante. Del resultado a la derecha se escoge la razón mínima entre los positivos. En este caso, todos los resultados son positivos y el menor es 44,4444. S3 será entonces la variable saliente. En el paso 3 simplemente ubicamos la variable entrante en la columna de las variables básicas. Tenemos aún un cuarto paso en el que utilizaremos el método de eliminación Gauss-Jordan. Para ello, en primer lugar, identificamos la columna de la variable entrante como columna entrante, la fila de la variable saliente como ecuación pivote, y el coeficiente que se halla en la intersección se denominará elemento pivote. Habiendo ya realizado los pasos previos, podemos pasar a realizar nuestra primera iteración. Para ello usamos una tabla igual a la anterior, y utilizaremos estas dos fórmulas para alimentar esta nueva tabla. El primer cálculo que debemos hacer es hallar nuevos valores para la fila de la ecuación pivote. Lo que hay que hacer es dividir el coeficiente de la ecuación pivote, que aquí está señalado en azul, entre el elemento pivote indicado en verde. El resultado, en este caso 0, lo ubicamos en la nueva tabla en su lugar correspondiente de la nueva ecuación pivote. Realizamos el mismo procedimiento con cada uno de los coeficientes de la fila de la ecuación pivote, para así hallar los coeficientes de la nueva ecuación pivote. Para el resto de las filas utilizamos la fórmula 2. Comencemos por la fila de S1. Al coeficiente de la tabla anterior 0, señalado en azul, se le resta el coeficiente de la columna entrante, 7, aquí demarcado en verde, multiplicado por el coeficiente correspondiente de la nueva ecuación pivote, que en este caso es 0, indicado en amarillo. Volvemos a aplicar la misma fórmula para el siguiente coeficiente de la fila S1. Al coeficiente de la tabla anterior 10, señalado en azul, se le debe restar el coeficiente de la columna entrante, 7, en verde, multiplicado por el coeficiente correspondiente de la nueva ecuación pivote, 0,55555 en amarillo, y así sucesivamente hasta completar la fila. Lo mismo debe hacerse con las filas restantes hasta completar la tabla. En este caso vemos que en la fila de Z que aún permanecen coeficientes negativos, por lo que no hemos alcanzado la optimidad. Entonces debemos realizar una nueva iteración. Para ello requerimos de nuevo las condiciones de optimidad y factibilidad. Siguiendo la condición de optimidad, buscamos el coeficiente más negativo de la fila de Z para hallar la variable entrante, que sería x1. Con la condición de factibilidad debemos hallar la variable saliente. Para ello dividimos la columna solución entre los coeficientes de la columna entrante, y de entre los resultados escogemos la razón mínima, en este caso 30,90909090. Por lo tanto, S1 será nuestra variable saliente. Hacemos una nueva tabla y en ella ubicamos en su lugar las variables saliente y entrante. Y de nuevo realizamos los mismos cálculos para la nueva ecuación pivote. Dividir el coeficiente de la ecuación pivote, acá en azul, sobre el elemento pivote, en verde. El resultado se ubica en el lugar correspondiente en la nueva ecuación pivote. Volvemos a calcular para hallar el siguiente elemento de la nueva ecuación pivote, dividiendo el coeficiente de la ecuación pivote sobre el elemento pivote. El resultado 1 se ubica en la nueva tabla en su lugar correspondiente, aquí en rojo, y así sucesivamente. Para el resto de las filas realizamos el otro cálculo. Al coeficiente de la ecuación anterior, en azul, le restamos el elemento de la fila entrante, multiplicado por el coeficiente correspondiente de la nueva ecuación pivote, en amarillo. Después realizamos el mismo cálculo con el siguiente elemento. Al coeficiente de la ecuación anterior, en azul,
le restamos el elemento de la fila entrante en verde, multiplicado por el coeficiente correspondiente de la nueva ecuación pivote, en amarillo. Así con cada elemento de esa fila y con las filas restantes. Al completar la tabla, revisamos la fila de Z, para ver si se ha alcanzado la optimidad. Aún hay un elemento negativo, por lo que debemos iterar una vez más. Debemos repetir los pasos, así que primero seleccionamos la variable entrante al hallar el coeficiente más negativo de la fila de Z. Para encontrar la variable saliente, dividimos la columna solución entre la columna entrante y escogemos el número menor de entre los resultados positivos. En este caso es 50, por lo que la variable saliente será x2. Ubicamos las variables saliente y entrante en su lugar y realizamos el cálculo que ya conocemos para hallar los valores de la nueva ecuación pivote. Coeficiente de la ecuación pivote sobre el elemento pivote. Para el resto de las filas usamos la segunda fórmula que ya conocemos también. Al coeficiente de la ecuación anterior en azul se le resta el elemento de la columna entrante multiplicando por el número correspondiente en la nueva ecuación pivote. Al completar la tabla podemos observar que en la fila de Z todos los coeficientes son positivos, por lo que se ha logrado la optimidad. Las soluciones corresponden a las variables básicas que entraron, x1 y x3, y la función objetivo z. Entonces hallamos que x1 es igual a 20, x2 a 0, x3 a 50 y la función objetivo a 18 millones. Finalmente, estas serán las cantidades que se deben fabricar de cada producto para alcanzar el máximo beneficio. Esta es la forma estándar del método simplex primal.